¿Qué es el decretazo que convoca a consulta popular y por qué está generando tanta polémica? Vamos a revisar aquí un especial que me llamó mucho la atención de El Tiempo, en el que desglosan un poco el tema del decreto firmado por Gustavo Petro para convocar a una consulta popular. Decreto que según expertos es un ataque a las normas. Yo no soy experto, pero suscribo esas palabras. Es un ataque a la institucionalidad. El escenario político colombiano atraviesa una agitación luego de que el presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaran el decreto 0639 de 2025, con el cual se convoca una consulta popular el próximo 7 de agosto. Esta determinación, conocida popularmente como el decretazo, desató reacciones en cadena con demandas judiciales y acusaciones de abuso de poder en medio de una coyuntura crítica para el futuro de la reforma laboral que se discute en el Senado. El decreto generó controversia principalmente porque el Senado de la República ya había rechazado previamente la convocatoria a esta consulta. Frente a esto, la decisión del presidente se interpreta como una confrontación directa a la voluntad del poder legislativo. Excepción de inconstitucionalidad. Desde el Ejecutivo se ha defendido la legalidad del decreto con base en una tesis respaldada por Eduardo Montealegre, ministro de Justicia designado, aunque aún no ha asumido oficialmente el cargo. Según información que tenemos del día de hoy, mañana será la posesión del señor Eduardo Montealegre. Oiga, curioso, 2 días después de que se firmara el decreto. ¿Por qué Montealegre no quiso firmar el decreto? Si es que Montealegre es cercano al gobierno desde hace días, ¿por qué no lo habían nombrado antes si esto ya se sabía? ¿Y por qué no firma el decreto si el decreto tiene tanta legalidad como él dice? Es bastante curioso. Pero después de esta noticia les tengo otra que tiene que ver también con Montealegre. Ese es otro hijo que va a parir Montealegre, que debería preocuparnos aún más. Pero bueno, esta tesis sostiene que el gobierno puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad con la cual se justificaría ignorar la votación negativa del Senado sin acudir a las instancias legales establecidas como el Consejo de Estado. Según el argumento del gobierno, durante la votación del 14 de mayo en el Senado se habrían presentado irregularidades que afectarían su validez. En el decreto se enumeran los siguientes errores. Primero, omisión de la proposición sometida a votación. Segundo, cierre arbitrario e irrazonable de la votación. Tercero, modificación del voto tras el cierre del proceso. Y cuarto, discrepancias entre el número de senadores presentes y los votos emitidos. Hay un quinto, perdón, emisión en el trámite de la apelación, omisión. A juicio del Ejecutivo, estos yerros insubsanables alteraron el resultado de la sesión, por lo que al vencerse el plazo para que el Congreso se pronunciara nuevamente, el presidente quedaba habilitado para proceder a la convocatoria. ¿Quién tiene la última palabra? ¿La Corte Constitucional o el Consejo de Estado? En medio del revuelo, el presidente Petro envió el decreto a la Corte Constitucional con el argumento de que esta es la única autoridad competente para determinar su validez. Aquí lo anterior ya es una jugadota, ¿cierto? Los cinco presuntos errores en los que habría incurrido el Senado al momento de la votación. Esa ya es una jugadota, porque es que no es el Ejecutivo el que determina si hay un vicio o un error en una votación del Senado. Pues imagínense ustedes, entonces de aquí en adelante lo que vamos a tener es a todos los presidentes de la República invocando un vicio, invocando, perdón, el principio o la excepción de inconstitucionalidad cada que una votación no salga como ellos quieren, haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro en este caso. O sea, ya ahí hay una jugadota. Esos 5 presuntos vicios que se cometieron según el Ejecutivo, pues está muy bien que sospechen de ellos y lo que tienen que hacer es acudir a las instituciones y seguir el conducto regular que se debe seguir cuando esto sucede. Y que sea el judicial el que falle y el que diga quién tiene la razón.
Pero no es el Ejecutivo el que dice yo creo que esto pasó y entonces por eso voy a desconocer la votación y vamos a invocar la excepción de inconstitucionalidad. Ese es el primer símbolo o signo de autoritarismo que tenemos en este caso. Si algún otro presidente en el pasado se hubiera atrevido a esto, seguramente ya tendríamos el país incendiado como lo tuvimos en 2021. Ahora bien, ¿quién tiene la última palabra, la Corte o el Consejo de Estado? Ahí hay otro debate entre juristas. Yo de abogado solo tengo un tío, entonces no me voy a meter en el debate del derecho. Pero lo que dicen de un lado es que es el Consejo de Estado porque hay un acto administrativo de por medio y los actos administrativos se demandan al Consejo de Estado. Y lo que dice el Ejecutivo a conveniencia es que es la Corte Constitucional porque ellos han estado haciendo unas jugaditas importantes los últimos meses para consolidar mayorías en la Corte Constitucional. Entonces, claro, es muy posible que esto en la Corte Constitucional, es más posible, no muy posible, pero sí más posible, de que esto se consolide en la Corte Constitucional. Sin embargo, pues vamos a ver qué decisión toma el Consejo de Estado, porque por fortuna ya hay demandas transitando por esta institución. Sin embargo, esta visión no es compartida por todos los expertos. El abogado Ramiro Bejarano no es precisamente un abogado de derecha, hay que aclararlo, advierte que el decretazo debe ser tratado como un acto administrativo, lo que lo ubicaría bajo la jurisdicción contenciosa administrativa. En sus palabras, abro comillas, este decreto no tiene control automático de la Corte. El gobierno lo está haciendo así para darse un ropaje de legalidad que sabe que no tiene. Esta diferencia en la interpretación legal es determinante. Si el caso es tomado por el Consejo de Estado, podría resolverse antes de la fecha prevista para la consulta, incluso con una posible suspensión del decreto. Si por el contrario se deja en manos de la Corte Constitucional, el proceso sería más extenso y podría coincidir con la realización de la consulta, generando implicaciones jurídicas adicionales. Esta es la tercera jugadita que hay detrás del decretazo. Y es, a mi juicio, la más grave. Porque lo que ellos están haciendo es mandándolo a la Corte por dos razones. La primera, porque es muy posible, como ya lo habíamos dicho, que allí sí se le dé vía libre al decretazo porque tienen mayorías en la Corte. Y la segunda, porque la Corte no va a juzgar antes de la consulta. Entonces, según este escenario, y miren que es que son maquiavélicos. Son maquiavélicos. Lo que ellos pretenden, porque lo que ellos quieren es tener vía libre para hacer campaña. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es, nos vamos a gastar 800.000 millones de pesos mientras estamos quebrados y estamos violando la regla fiscal. Nos vamos a gastar 800.000 millones de pesos haciendo una consulta que muy posiblemente dentro de unos meses la Corte Constitucional va a decir que no se podía hacer y entonces va a quedar sin efectos legales. Estamos a puertas de eso, señores, cuando en estos momentos justo se está votando la reforma laboral en el Congreso, pero además está dentro del orden del día la votación de la consulta popular 2.0 que ellos pasaron ya no con 12, sino con 16 preguntas. Entonces aquí lo que estamos es frente a un jaque del Ejecutivo a los otros dos poderes. Y un chantaje, eso sí, porque ellos dicen que si la reforma laboral se aprueba como ellos dicen, como ellos quieren y con los decretos, con los artículos que ellos quieren, pues entonces retiran la consulta. En eso estamos. Un reto al poder legislativo y judicial. El decreto también es señalado por miembros del Congreso como una acción que excede las competencias del Ejecutivo. La senadora Angélica Lozano fue contundente al manifestar su rechazo, calificándolo como un golpe nada blando y una violación a la Constitución. Desde el Senado, Efraín Cepeda, su presidente, reiteró que la consulta fue debatida y rechazada conforme a la ley. Además, se enviaron pruebas de la decisión a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, advirtiendo que el decreto presidencial no debe ser atendido y es una clara violación a las normas. Por otro lado, figuras del Centro Democrático como el concejal Daniel Briceño y la senadora Paloma Valencia también respondieron con acciones legales.
Briceño anunció una demanda de nulidad contra el decreto y denuncias contra los ministros que lo firmaron. Valencia, por su parte, presentó denuncias por prevaricato ante la Fiscalía. En medio de esta pugna de poderes, la Registraduría Nacional se enfrenta a una compleja decisión. Debe determinar si procede con la convocatoria impulsada por el presidente, a pesar del concepto negativo del Congreso, o si eleva el asunto a la sala de consulta del Consejo de Estado. Aunque este órgano no emite fallos vinculantes, su dictamen podría servir como guía sobre la legalidad del procedimiento. Una tensión institucional sin precedentes, señores. El llamado decretazo se ha convertido en un punto de quiebre que expone las tensiones entre las ramas del poder entre las tres ramas del poder público, perdón. El intento del presidente Petro por avanzar con la consulta popular, pese al rechazo del Senado, ha encendido el debate sobre los límites del poder presidencial y los mecanismos de control en el sistema democrático colombiano. Aquí sí necesitamos, a mi juicio, una reforma de fondo. No puede ser que el presidente de Colombia siga teniendo el poder para hacer lo que se le dé la gana sin que haya consecuencias. Todos los procesos en la Cámara de Acusaciones, lo único que hacen es dormir, dormir y dormir. Reposar, reposar y reposar y no avanzan. Entonces sí se necesita una reforma de fondo que le limite el poder al presidente. Mientras tanto, el país queda a la espera de la decisión de los entes judiciales que deberán definir si la consulta se mantiene o si el decreto es anulado. Así las cosas, hasta el momento estamos en que el 7 de agosto será la votación de esta consulta, que es a todas luces inconstitucional.